Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Gracias por orar con nosotros, por enviarnos sus peticiones y también por adorar juntos al Señor. Está con nosotros el pastor Mario Kim de Casa de Oración Vicente Guerrero en Guadalajara, para quienes no están muy identificados. Muy buenas noches, pastor Mario. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias a todos por recibirme. Es un honor estar en la presencia del Señor con mis hermanos allá en Houston. Qué bueno, bueno, pastor, muchas gracias. Parece que podemos bajar la cámara un poquitito nada más para que no quede tanto espacio arriba y ahí estamos bien. Pues ya teníamos tiempo tratando de cuadrar para que estuvieras con nosotros, pero bueno, había sido varios factores por los que no había sido posible. Pastor Mario, nos hemos saludado, hemos platicado en algunas ocasiones ya a lo largo de los años que tengo yo en casa de oración, pero creo que nunca habíamos platicado así como vamos a platicar ahorita, de un poquito más, de conocernos más. Nuestras hijas se conocen bastante bien, tu hija y mi hija son buenas amigas y qué Sí. bueno que ahora nosotros tenemos la oportunidad de platicar y de también pues que la iglesia te conozca y los que nos ven por allá, que sepan que en casa de oración, en el ministerio, hay un hermano que es coreano y que habla perfecto español. A ver, pastor, pues, vamos a comenzar por Aleluya. allí. ¿Cómo es que hablas también el español? Eh, pues sí, el tema siempre fue muy chocante aquí. Vemos que cuando el pastor Adrián me traía por aquí y por allá, siempre la gente se quedaba viéndome, diciéndome, ¿qué onda? Y, pero sí, en los años 70 fuimos, mis padres y mis abuelos fueron a Argentina. Y de ahí, pues yo estuve, prácticamente el coreano lo tengo por mis padres, eh, y el español es como, vamos a decir, mi lengua materna, aunque en verdad es el coreano, pero sí, desde niño estuve ahí en Argentina y ahí estuve pues yendo a la escuela y después me vine a México en el 2002 a trabajar también. Y por eso, pues sí, tengo toda mi vida más aquí que allá. Oye, y entonces yo te escucho el acento más mexicano que argentino. Eso yo creo que ya lo fuiste cambiando con el tiempo, ¿no? Lo trato de Claro. simular, ¿verdad? Pero cuando vienen ahí, por ejemplo, los pastores de Argentina, pues sí, me pongo así más en tono el acento argentino, ¿verdad? Eh, de hecho, mi Qué hija me dice a lindo, qué veces, lindo, no, a che. veces se te escapa, no se te chispotea el acento argentino. Pero sí, he aprendido aquí que en México, no sé por qué los argentinos, no, yo sí, yo sé por qué, pero, pero el acento argentino pues no agrada mucho. Y ya igual me estoy acostumbrando. Estuvimos en Monterrey del 2022 y llegamos a Guadalajara en el 2014. Así que, pues sí, ya tengo acento de todos lados. No sé, ya en Argentina me dicen que hablo como el Chavo y el Chavo el Ocho y viceversa, ¿verdad? Estamos ahí. No, qué bueno, qué bueno. Siempre es interesante escuchar y ver a hermanos de, pues así, asiáticos hablando el español. A mí me desafía mucho. Yo tuve un maestro en el Instituto Bíblico que era Ajá. coreano también y se apellida Kim también. Ah, Pero él se llama David Kim. Le mando saludos, por cierto. Y él habla también el español perfecto. Y algo que siempre digo es que le enviábamos nuestras tareas, era en español la clase ujú. y le enviamos las tareas y nos corregía la ortografía y nosotros, ay, madre mía, un coreano me está corrigiendo la ortografía en español y era muy chistoso para nosotros. Pero sí es interesante ver que se hable este idioma que es tan hablado por todo el mundo, ¿no? En todo el continente prácticamente Sí. se habla el español. Sí, sí, el español es realmente un idioma muy rico, la verdad, en expresión. El coreano o el inglés mismo, ¿no? Es un poco más práctico, más así seco Breve. y sí, más breve. Y en cambio el español tiene, yo digo, como decían, ¿verdad? Es el idioma más poético, yo realmente, Sí. el Oye, español. pastor, ¿y cómo fue que te convertiste tú? Platicamos un poquito acerca de eso. ¿Fue estando ahí en Argentina durante tu infancia? ¿Cómo fue este proceso de conocer al Señor Jesucristo? Sí, mi familia siempre fue cristiana, pero bueno, volvemos. El cristianismo, ahorita vamos a ver esa enseñanza, pero el cristianismo se ha deteriorado mucho y realmente, pero sí, igual aún a pesar de todo ese deterioro en el mundo occidental del cristianismo, uno cuando se humilla ante Dios, recibe al Espíritu, ¿verdad?
y fue en Argentina en un, ¿cómo se dice? Yo le digo retiro espiritual, eh, en donde yo tenía 16 años, fuimos a ver, nosotros pues a esa edad pues nomás iba a ver a las muchachas y pues cosas así, ¿verdad? A Pero divertirte. no, sí, sí, esa vez hubo una predicadora tremenda, una misionera, una mujer de Dios espectacular y llevó a todos esos mundanos cristianos jóvenes, nos llevó a la oración, estuvimos orando 5 horas pidiendo perdón por pecados y muchas cosas. Me acuerdo, mi amigo traía una revista de esas, ahorita todo está en internet, pero en esa época había revistas así como pornográficas, ¿verdad? Y entonces él la llevaba al retiro espiritual. Me acuerdo que él la rompió y la tiró y la... Wow. Fue un cambio y en esa, bueno, sí, ya me acuerdo que estuvimos orando 5 horas y fuimos al campo de fútbol y ahí una voz en el interior del espíritu, ¿verdad? Nos decía, mira el cielo y vimos la cruz en el cielo, espectacular. Nunca me voy a olvidar de ese milagro espectacular, ¿no? O sea, porque ese milagro marcó mi vida. Eh, Más sin embargo, muchos de los que estaban ahí, que vieron la cruz también en el cielo, espectacular, brillosa, hermosa, hecha de nubes blancas, en medio de un cielo oscuro, espectacular, ellos mismos se retiraron al mundo de vuelta. O sea, y hasta me acuerdo cuando fui a Argentina hace unos años, me decían, ¿en verdad vimos esa cruz? No Wow. lo soñamos y yo dije, pues ¿cómo vamos a soñar todo lo mismo? Al O mismo sea, ¿cómo tiempo, vamos ¿no? a alucinar lo mismo todos, verdad? Es imposible, o sea, y yo les dije, o sea, miren, o sea, no, 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 fue verdad, pero bueno, ahí vemos que los milagros no salvan, ¿verdad? Así es. Aunque están allí, y recuerdo que hace unos meses que estábamos comiendo juntos, estuvimos platicando acerca de este tema, ¿no? De cómo Dios se manifiesta sobrenaturalmente, todavía, aunque ciertamente no es el centro del mensaje, pero siempre acompaña el mensaje, ¿no? Está Ah, allí sí, sí, y lo sí. impresionante, como decías, ¿no? Como algunos que aún viéndolo, no doblan los brazos, ¿no? Pero bueno, Dios sigue siendo misericordioso y se sigue revelando a nosotros de muchas maneras. Pastor, entonces cuéntanos después cómo fue tu llegada a Casa de Oración, el Ministerio Casa de Oración. Eso también fue muy interesante y quisiera si pudieras compartirlo con nosotros. Sí, la verdad, otro milagro, vamos de milagros en milagros, ¿verdad? Nosotros los cristianos vivimos bajo esa gracia estupenda del Señor y cuando yo llegué a Guadalajara, llegué por negocios. Estaba mal espiritualmente. O sea, esa cruz que había visto hace décadas se había desvanecido en mi corazón y yo me iba bien en el mundo. eh, Tenía mucho progresión económica, me asocié con un socio para hacer importaciones más grandes todavía. Él era un importador de los más grandes de aquí de México. Y él me dijo, bueno, pues ¿quién tiene más lana? Pues yo. Entonces, yo estaba en Monterrey, yo le decía, tú vente acá, ¿no? Tú vente acá, vas a ver que Guadalajara, la Perla Tapatía es lo mejor para vivir. No, cuando llegué a Guadalajara, la verdad sí, como que me enamoré de la ciudad, muy, muy padre. Bueno, comparado con el calorón de Monterrey, Ah, perdón sí. a mis amigos regios, a mis hermanos regios allá, pero... Pues sí, ya dije, híjole, qué padre clima. Siempre la gente mexicana es bien amigable en general, menos cuando le evangelizamos, pero generalmente siempre son buena onda. Y ya me enamoré de esta ciudad y me quedé aquí en el 2014 y fue cuando fusionábamos unas empresas para poder realizar este negocio, que cuando el contador que hacía toda la fusión de la empresa vio todo el proceso fue arduo y siempre en el mundo cuando un proceso es arduo hay malas palabras, malas cosas, malos gestos, pero él vio que yo era más tranquilo, a pesar de que yo andaba medio apagadón, y me preguntó, decía entre nos, dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y yo dije, pues sí, soy cristiano. Me dice, ah, mira, yo también. Ah, pues ahí empezamos a hablar como cristianos, ¿verdad? Ya, ay, gloria a Dios, aleluya. Y ya le digo, oye, fíjate que yo quiero, ay, me gustaría congregarme con el pastor Chuy, pero bueno, yo pensaba que estaba en México, ciudad, pero él me dice, mira,
yo me congrego en casa de oración. Y digo, ¿a poco? Le digo, sí, casa de oración queda aquí en Guadalajara. Ay, yo no sabía. Y ya me dice, aquí está, y yo voy ahí, fíjate, y ahora voy a llamar a uno de los pastores, me dice, y le marcó al profe. Y le marca al profe y le dice, oye, ¿a dónde está, profe? En la oficina. Ah, mira. Y estamos reunidos en el centro. Y dijo, pues en 5 minutos llegamos con el profe. Y ahí empezó mi andar. Yo estaba sirviendo en la administración de la iglesia donde yo estaba antes y en el coro. Y bueno, le dije al pastor que iba a dejar esto aquí, pero al terminar el año y mientras yo me congregué los sábados, me hice sabatista ahí con, con casa de oración y en los domingos iba a servir en la otra iglesia hasta que entregué en diciembre todo. Y el pastor me decía, oye, ¿por qué te vas? Y recuerdo que le dije, mire, yo lo estoy invitando a comer, pero no quiero disgregar, porque son temas doctrinales y yo lo amo en Cristo, así que... Pero él me estaba, insiste, insiste. Yo le digo, mire, ¿Cristo viene o no viene? Y él me dijo, no, ya vino a tu corazón. Y empezó a decir cosas así. Wow. Entonces yo ya le dije, bueno, pues justamente por eso. Para mí Cristo sí viene y va a poner los pies en la tierra y va a reinar, como dice literalmente la Biblia. Pero bueno, no quiero pelear con ese tema y fue ahí cuando ya... Y me tocó, apenas llegué, el tema, la serie de la apostasía, ¿verdad? Muy padre. Ahí fue que fue muy candente ese tema en la iglesia aquí en Casa Oración. Y yo llegaba y me acuerdo que había gente que se levantaba y se iba. Te tocó estar allí, ¿no? En Sí, esas, lo que oímos nosotros en grabaciones o vemos en video, te tocó estar ahí en vivo, ¿no? sí, sí. Oye, pues Pues, el tema que mencionas acerca de tu salida del otro lugar es un tema que no todos alcanzan a procesar, ¿no? Existe esa tendencia no me gustó esto, me voy de la iglesia. O el ujier me dijo que me sentara en un lado donde no me gusta, me voy a otra iglesia. ujú, No dejaron ir al baño a mi hija, me voy de la iglesia. Entonces, pues así ocurre. Sin embargo, hay motivos de peso para abandonar una iglesia y el que mencionas tú es uno de ellos, ¿no? De la parte doctrinal. Y cuando hablamos de doctrina, no es en cuanto a opiniones de cosas secundarias, sino a cosas que son de primer nivel en cuanto ujú, a doctrina, doctrina esencial. Aquí estamos hablando de la venida de Cristo. Sin embargo, me gusta mucho cómo lo manejaste, ¿no? Con amor, con respeto, cosas que a lo mejor algunos pues no alcanzan a entender. Y mira, yo siempre he dicho, y lo digo a personas, algo que yo aprendí, ¿no? Si la persona no ha cambiado leyendo su Biblia, ¿quién me dice que yo lo voy a hacer cambiar al decirle algo, ¿no? Entonces es mejor darle la vuelta a la discusión, a no ser de que vengan con preguntas genuinas, ¿no? A darle la vuelta a la discusión y orar, dejar que el Señor obre en las personas. Y eso es algo amén. sabio que nos deja la plática que estamos teniendo contigo en ese punto. Pastor, entonces cuéntanos cómo fue después que te uniste al grupo de misiones con el pastor Adrián, porque andar en las misiones aquí en Estados Unidos, mira, te voy a decir cómo se ve. Andar en las misiones es desde una iglesia de mucho dinero, van a un barrio mexicano o van a un barrio pobre y les ayudan a pintar su casa o les ayudan a recoger la basura y ya, eso es hacer misiones acá en Estados Unidos. O van a un templo, ¿no? A un templo más pobre, a un templo hispano y les pintan las paredes y ya, Sí, eso es hacer misiones. Pero hacer misiones allá y en nuestros países de Latinoamérica, para los que nos ven de allá, es entrarle a los ranchos, ir a predicar a donde seguramente te van a apedrear, donde te van o así, si te va bien, te van a gritar malas palabras, ¿no? ey, O te van a echar a la policía o cosas como esas, y a ti te tocó andar ahí, y es muy llamativo como alguien como tú, que es un hombre de negocios, un hombre que anda de traje, ¿no? En oficinas y en restaurantes caros haciendo negocios, de pronto está en un lugar así, ¿no? Y a ver, cuéntanos cómo fue ese momento, ese tiempo. definitivamente el Señor cuando nos quiere usar nos va a tratar primero a nosotros. Y Él trató conmigo, con mi elitismo, con mi forma de vida, tan separado de lo que yo leía en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces me dice, pues ¿con quién me mete? Yo pensaba meterme en una iglesia grande y servir en la administración, en donde yo siempre serví, en la iglesia y en el coro. Siempre serví ahí durante 3 décadas.
y digo, ay, voy a servir, pero lo que uno quiere, con lo que quiere el Señor siempre es diferente, ¿verdad? Entonces el Señor me dice, "Va, ahora te voy a pulir", y me mandó con el profe, y el pastor Adrián, pues sí, me llevó a las misiones, y al principio dije, bueno, como decías bien acá el pastor David, de que yo en la otra iglesia así éramos, íbamos y llevábamos despensas, decíamos una prédica de 15 minutos y todo el mundo formado para las despensas y se acabó, tiramos cohetes y vámonos. Y de eso Y las así, fotos, ¿no? Las fotos para pasarlas el domingo en la iglesia. Miren, aquí fotos. estamos de misiones. Fotos para mandarle a las iglesias en Estados Unidos, y en Corea teníamos también para que nos sigan mandando de sus hermosas ofrendas, ¿verdad? Y era esa manera, y de esa manera pasar a esta manera de ir yo, a hablar, a ser humillado, a que me escupieran. De hecho, me ha tocado, mire, pues podemos hacer una serie. Me acuerdo que pues ahí también que pues entré a un lugar donde estaban vendiendo drogas y con las pistolas y un montón de cosas, ¿verdad? O sea, realmente yo le doy gracias a Dios por todo eso, porque realmente ahí estuvo el pulimiento que necesité para después empezar a predicar, y realmente el predicar no es cualquier cosa, ¿no? Entonces uno no puede predicar ahí como lo hacíamos antes, con un aire tipo fariseico, ¿no? Pues yo tengo la experiencia laboral, los títulos, lo que el mundo dice que es bueno, ahí lo tengo y pues hablo de arriba para abajo. No, eso, Dios me cambió todo ese tema, me humilló, hasta me pidió mi negocio. De hecho, antes yo decía, ¿por qué? Si a muchos pastores trabajan en lo secular. Y pues sí, me pidió mi becerrito de oro, ¿verdad? Que es mi negocio. Entonces, Wow, sí, lo tuve que entregar, porque también es otra historia, porque fue justo antes del COVID, ¿no? Porque si no lo entregaba, me iba a ir en feria también. wow. Así que el Señor obrando, y yo estoy muy agradecido realmente por todo lo que hace, y todo lo que sigue haciendo, claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y Gloria a cómo Dios. inicias con la obra en Vicente Guerrero? Yo la verdad no estoy muy ubicado. Conozco un poquito Guadalajara, un poquito más que antes, porque voy Ujú. seguido, pero ¿dónde es Vicente Guerrero y cómo fue que inició la obra ahí supongo que fue con el pastor Adrián, ¿no? Sí, esa obra tenía ya unos más de 10 años con la hermana Dolores, con su esposo lo habían iniciado, su esposo falleció, y el pastor Adrián mandó a unos hermanos, salieron con sus rollos, dividieron a la iglesia, y eran pocos, ¿no? Pero ya eran bien poquitos ya. Ya llegó el hermano Dago antes que yo, y ya él llamó al pastor Adrián, y justo yo estaba al lado con él, pues me juntaba muy seguido con el pastor Adrián, y de repente dice, no, pues ya ciérralo. Yo dije, ay, ¿qué cierra qué? No, pues ciérrenlo porque ya no hay gente, había muy poca gente, menos de 5 personas. Wow, Y ya, pero la hermana Lola lloró, y le lloró al pastor, por favor, no sé qué. Y ahí fue que me mandó el mío pastor para que sondeara la situación. Sí, llegué, en efecto llegué, y eran 5 personas. Y pues sí, o sea, no era muy bueno, pero el Señor tenía un plan ahí y un propósito. ¿en qué Lo año fue supe. eso, pastor? Eso fue en el 2018. 2018. Y Y el sí. tema que por el que había problemas en la iglesia era un tema de doctrina, que cosas nuevas o... Sí, Sí, es que mandó unos hermanos de ahí de los misioneros, pero andaban con sus rollos. sí, Y salieron con sus rollos, y bueno, el pastor los apartó, y mandó a este Dago, todos conocen a Dagoberto León, ¿verdad? Y ahí estuvo él, pero él vio que sí, que ya no daba para más, porque siempre venían 5, y además y no, y entre los 5 estamos contando a la hermana Lola y a sus hijos, ¿verdad? wow, Entonces, yo llegué y dije, no, pues sí, me acuerdo que llegué al estacionamiento, era en un estacionamiento, y éramos pues 5, como dicen, 5 gatos locos, dicen en Argentina, y ahí enfrente estaban unas personas que trabajaban los domingos y se emborrachaban y ponían la música,
No, no, o sea, ponían la música a mil y así empezamos. Y gracias a Dios, Dios, pues sí, Dios es, la obra es del Señor. Entonces, muchas veces uno se afana y yo preparé la prédica, esto, y quiero que la gente venga y no, pues aunque venga un gato loco, ¿verdad? O sea, hay que predicar la palabra, eso me lo enseñó bien claro el pastor Adrián. Una vez fuimos a predicar y pues no había, no, yo más el hermano que nos abrió, pero que estaba Wow. pero es el Señor obrando y tratando, ¿verdad? Con nuestro ego, con nuestras cosas, nuestros rollos, yo le digo, ¿verdad? Sí, sí. No, es que Dios nos está tratando. Una vez uno piensa que la prédica que uno trae es para los demás, ¿no? Y dices, no, a ver si voy a impactar las naciones, pero a veces Dios quiere tratar con nosotros. Ahorita me recordaste cuando yo empecé en casa de oración, yo estaba encargado de los jóvenes y era el líder de jóvenes. Fíjate cómo suena, el líder de jóvenes. Pero nada más habían tres jóvenes en ese tiempo. Y una era la hija del pastor y otros dos jóvenes más que iban y estaban así, todos así, ¿no? Y yo iba con mi super prédica y les decía, a ver, abran su Biblia. No traigo Biblia. Y yo entonces le daba una, ¿no? A cada uno, ten, aquí está su Biblia. A ver, abran su Biblia. No quiero. ¿Y ahora qué hago? Ya, pues nomás la hija del pastor estaba ahí, ya le tocaba escucharme porque pues era la hija del pastor, ¿no? Ni modo que se pusiera igual que ellos. Pero después yo me pongo a pensar y digo, pues es que Dios estaba tratando conmigo, ¿no? O sea, Sí, el trato con ellos vino después, no sé si ya habrá llegado ya, pero Dios estaba tratando conmigo, con mi humildad, con mi carácter, y eso es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Todos, amén. la obra que Dios está haciendo en nosotros y qué bueno escuchar y que, oye, la hermana Lola, pues Dios la usó, ¿no? Como Sí, intercesora para que esa obra pudiera continuar. sí, y la sigue usando tremendamente. Ahí yo le doy gracias a Dios. Tiene la misma edad que el Pastor Chuy, 70. Entonces, pero su amor al Señor y a la obra de Dios, pues sí, sigue ahí intacta y realmente le doy gracias a Dios por su vida y el ministerio de ella, que es un gran apoyo que el Señor me ha puesto ahí. Y bueno, y así todos los servidores que ha levantado el Señor, ¿verdad? Ha crecido la obra y eso nos da mucho gusto que se Gracias a haya Dios. podido rescatar después de intentos ahí, ¿no? De que se cerrara y a punto de cerrarse, pues qué bendición escuchar eso. Nos da mucho gusto, pastor, Amén. y también nos da mucho gusto ver a tu familia sirviendo junto contigo. A Toby, tu hijo, está por acá en Estados Unidos por asuntos de la escuela, pero Sí. a tu niña, a Angie, que está sirviendo allí con ustedes, y es una bendición siempre ver también a tu esposa que está en la alabanza, ¿verdad? No, ahorita no puede estar en la danza por los peques, la verdad. Ah, sí. Pues Dios me ha dado, junto al ministerio, dos hijos más de los que traía. O sea, realmente Toby tiene 20 y Angie va a cumplir 17 ahora. Y estos dos chamacos pues tienen 4 y 7 va a cumplir. O sea, y realmente es una gran bendición. Yo sé por qué me los dio, ¿verdad? Extras, ¿no? O sea, para tratar conmigo, ¿verdad? Y recordar eh, pues muchas cosas que yo me había olvidado, ¿no? De los niños cuando son pequeños. Y me ayuda en lo espiritual, ¿verdad? Realmente son de gran ayuda para mi ministerio, realmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es bueno ver a tu familia ahí contigo y verlos pues también crecer en el Señor. Y esperamos que así Amén. seguirá siendo. Pastor, pues gracias por la charla, por la plática. Creo que ya tenía tiempo de que debíamos tener esta charla de nuevo, ¿no? Después de que estuvimos platicando y comiendo allá en el restaurante este argentino, precisamente en Sí. Guadalajara. Pero bueno, pues hermanos, ahí está el pastor Mario Kim compartiendo con nosotros esta charla tan amena. Ahora va a estar trayendo la palabra. Así que adelante, pastor. Este tema para padres, el título ya nos deja así como, wow, qué viene, ¿no? Y adelante, que el Señor te use cuando termines y estés orando. Entro yo para despedir. Por ahora voy a apagar mi cámara, mi micrófono. Está con nosotros el pastor Mario Kim de Casa de Oración Vicente Guerrero. Adelante, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, rápidamente, por cuestiones de tiempo, vamos a orar, que es muy importante para que pues, preparar nuestros corazones. Señor, gracias te damos por este tiempo, este momento de intimidad contigo, Padre, porque en esta enseñanza queremos que tú te manifiestes, Señor. Manifiéstate, Señor, y que todos los que hemos
abierto nuestros corazones a tus enseñanzas, Señor, que sea de gran edificación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pasaje ancla de la prédica de hoy, el mundo quiere adoptar a mis hijos, lo puse así, ¿no? Eh, el pasaje ancla que va a estar ahí fijado siempre en nuestro corazón, espero que sea, va a ser en Romanos 8:14 al 16. Romanos 8:14 al 16, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y espero que este quiero determinar, porque si el mundo quiere adoptar a nuestros hijos, tenemos que tener bien claro este pasaje de en Romanos, en donde sabemos que el Señor nos quiere adoptar también como sus hijos, ¿verdad? Y ahí ya vemos esta dicotomía, esta guerra que hay entre el Señor queriéndonos adoptar, pero también el mundo que nos quiere adoptar, ¿verdad? El mundo definitivamente quiere adoptar a, a sus hijos, ¿verdad? Y en este caso sería, quiere adoptar a nuestros hijos. Y el tema y la pregunta clave aquí es, ¿se lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que el mundo adopte a nuestros hijos? Y estoy hablando, claro, a padres cristianos. Algunos cristianos despistados, yo les digo, quizás digan, ¿y qué tiene, verdad? Que el mundo adopte a mis hijos. ¿Qué tiene? Si triunfan, entre comillas, en el mundo, van a poder ayudar a la iglesia, van a poder dar ofrendas, sus diezmos y que la obra crezca, ¿verdad? Pero así no obra el Señor. El problema es que si el mundo los adopta, su nuevo padre adoptivo es Satanás, porque sí, el mundo está gobernado por Satanás. Estos dos pasajes que voy a leer a continuación son la prueba, ¿verdad? Bíblica de que sí, el mundo está gobernado por Satanás. Segunda de Corintios 4:4, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es una afirmación clave, ¿verdad? Y clara del apóstol Juan, que nos dice que el mundo entero está bajo que la influencia y el dominio de Satanás. El mundo no se queda estático frente a los hijos de Dios. El mundo quiere adoptar como sus hijos a los que son nuestros hijos. Y no es algo casual, no se da en la casualidad, sino es que es algo sumamente premeditado, diseñado y planeado por Satanás, porque ellos han creado una infinidad de tentaciones y de cosas que van a jalar a nuestros hijos a este mundo y a lo que ofrece este mundo. Pero volvemos a la pregunta, ¿cuántos queremos que Satanás adopte a su hijo? Así planteado, todos decimos, claro que no. Pero la realidad en que vivimos, tristemente, eh, nos hace ver que es lo contrario. Si usted como padre no le está enseñando a conocer a Dios, a formarse para esta lucha espiritual continua de la que vive todo cristiano, el mundo terminará más temprano que tarde en adoptar a mis hijos. Son tremendas palabras realmente, pero son parte de la realidad que la misma palabra de Dios, la Biblia, nos advierte. En la relación padres e hijos,
usted sabe que esa relación es la que el Señor quiere que entremos. Ahí lo vimos en el pasaje principal en Romanos. Eh, si nos vamos a esa relación que el Señor creó, ¿verdad? El Señor creó al crearnos y hacernos capaces de engendrar hijos. Eso lo hizo, toda relación, usted lo tiene que saber, que toda relación aquí en la tierra, Dios la creó justamente para reflejar lo que Él quiere, lo que Él ya tiene en el cielo, ¿verdad? Porque dicen que tres en el cielo dan testimonio, ¿verdad? Con una relación pura, perfecta, santa y llena de amor, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa relación que el Señor quiere, Dios la reflejó al crear el matrimonio, la relación de marido y mujer, ¿verdad? Y con esa misma relación nos has llamado a engendrar, a multiplicarnos, ¿no? Dice la palabra, para tener hijos. Y son relaciones que el Señor quiere que entremos para que ahí veamos y disfrutemos y probemos un poquito de lo mucho y espectacular de la relación que Él nos ofrece en su reino celestial. En esta relación de padres e hijos, vemos que las sociedades humanas, pues sí, se han conformado de acuerdo a derecho, ¿verdad? Eh, en eso significa que hicieron leyes, el Código Civil, las leyes civiles y familiares, que hablan de las obligaciones y los derechos como padres e hijos, ¿verdad? Eso en las sociedades humanas se ha dado. Obviamente estos derechos y obligaciones son naturales. En las relaciones padres e hijos pues casi no se exigen. Generalmente los padres, del lado de los padres, damos eso de lo que el derecho legal, secular nos pide, pero y mucho más. Queremos dar siempre mucho más. Siempre queremos dar más de lo que la ley nos exige y nos demanda como padres biológicos. Usted, es algo obvio esto, ¿no? Porque usted como padre no está pensando, a ver, hoy me toca alimentar a mi hijo, ¿verdad? Y por algo anda tan flaquillo el muchacho, ¿verdad? Me olvidé de alimentarlo. Híjole, no quiero alimentarlo tanto, porque no me alcanza para mis cosas. Híjole, tengo que darle un techo a mi hijo porque si no van a mandar a la cárcel, ¿verdad? Así no pensamos. Siempre los padres queremos dar más a los hijos, pero así como el mundo tiene leyes civiles y familiares, la gran mayoría de estas leyes civiles y familiares que nosotros entendemos en el mundo secular, la gran mayoría tiene su origen en los principios bíblicos, ¿eh? Y eso habla de que son buenos. Mucho se ha exaltado en esta relación a los derechos seculares de los derechos de los hijos, ¿verdad que sí? Hoy en día se habla mucho de los derechos de los hijos, pero también hay que saber que hay obligaciones de los hijos, ¿no? Como lo establece el derecho. Eh, Quiero hacer una pequeña mención de esto porque realmente en el mundo actual que vivimos se ha generado un sesgo dramático a lo que son los derechos de los hijos. Pero también quiero mencionar que el Código Civil establece que también los hijos tienen obligaciones, así como los padres tenemos obligaciones, ¿verdad? Vamos a hacer rápida mención de algunos de ellos. Miren, el Código Civil dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. Sí lo dice, aunque usted no lo crea, dice eso. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, dice. Fíjense, esto significa que la obligación de obedecer a sus padres mientras sean menores de edad y no estén emancipados, porque la patria potestad en la ley secular se exige precisamente, perdón, se extingue precisamente con la mayoría de edad, ¿no? O la emancipación. Pero fíjense, la obligación, según el Código Civil, de respetar a los padres siempre existe. O sea, no importa la edad de los hijos. Si usted se da cuenta de eso, pues eso es bíblico, ¿verdad? Como mencionábamos, parte de principios bíblicos, ¿no? Que ahí está en Efesios 6.
y en todo el Antiguo Testamento, el tema de honrar a los padres, pero sin tener en cuenta la edad, ¿no? Ya me hice grande, ya tengo barba, ya puedo hacer lo que quiero con mis padres. No, no, no. Siempre hay que respetarlos, ¿verdad? Pero fíjese, cómo ahora el mundo se ha sesgado mucho a los derechos de los hijos en el sentido no tanto bíblico, sino en el sentido de querer enfrentar a hijos y padres, de generar fricción, de generar división. Y ahí están hijos ahora demandando legalmente a los padres por maltrato, por esto y lo otro. Y ciertamente hay de eso, claro, pero vamos que también hay abusos en ese tipo de cosas. Fíjense bien, y sigo ahí un rato mencionando lo del Código Civil, porque uno cuando ve eso y se encuentra con muchas cosas que son bíblicas. Eh, Habla también de que el hijo puede ser desheredado legalmente. ¿Sabe qué? El Código Civil establece que es justa causa para que un padre pueda desheredar a un hijo, haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Fíjese. ¿Usted sabía también que el Código Civil establece que los hijos deben de contribuir equitativamente según sus posibilidades, dice, al mantenimiento de las cargas de la familia mientras convivan en ella? Es un derecho de los padres, sea cual sea la edad de los hijos, en tanto permanezcan en el domicilio familiar. Fíjese, o sea, es una contribución monetaria o no, o sea, pueden ayudar barriendo, significa, o lavando los trastes, etcétera, ¿no? Se dispone, dice el Código Civil, que los menores deben de participar y corresponsabilizarse con el cuidado del hogar y la relación, en la realización de las tareas domésticas, de acuerdo con su edad, claro, ¿verdad? Eh, Fíjense, algo del derecho familiar que me llamó la atención también. Fíjense, estamos hablando de cómo el derecho muchas veces está atado a lo bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está atado a la conciencia del hombre, que la conciencia, según Romanos 2 nos las dio el Señor, ¿verdad? Para vivir según los criterios morales dictados por el Señor. Y vemos que las leyes siempre desde la antigüedad así fueron que atadas a lo que en la Biblia está escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pensamiento de Dios. Y eso ata siempre las leyes humanas, ataron a lo de Dios. Eso está cambiando en este último siglo, claro, eso es lo que estamos viendo ahora nosotros. Pero fíjense esto, otro caso curioso que uno dice curioso, pero pues es curioso por los tiempos en que vivimos. En el derecho familiar, pues me llamó esto la atención. Dice que al igual que los hijos, los padres tienen derecho a recibir de aquellos, de los hijos, una pensión de alimentos en caso de necesidad. Hijos, escuchen, especialmente los que tienen padres adultos mayores, claro. Y porque fíjense cómo menciona el derecho familiar, porque el derecho de alimentos entre parientes no depende de la edad, sino de la necesidad. Vieron que ahora los hijos, no, yo como soy tu hijo, exijo que me mantengas y ya tiene barba el muchacho, ya tiene 40 años y quiere que lo mantenga el papá, ¿verdad? Y los padres ahí desviviéndose a los 75 años, a los 80, ¿verdad? Y eso, fíjense, si leyeren el Código Civil y el derecho familiar, pues hay estos derechos de los padres también. No tanto el sesgo como estamos viviendo de decir, no, los hijos y los hijos, pero también vemos que tenemos derecho los padres. Porque dice, porque el derecho de alimentarse entre parentes no depende de la edad, sino de la necesidad. Fíjense qué lógica tiene esto. ¿Por qué? Porque está todo esto fundamentado en los conceptos bíblicos, que es el pensamiento de Dios. El Código Civil señala que están obligados recíprocamente a darse alimentos entre sí, los ascendentes y los descendentes. O sea, fíjense. Bueno, en lo natural,
Claro, no andamos pensando en muchas de estas obligaciones y derechos, porque vuelvo a repetir, especialmente los padres lo hacemos con mucho gusto y damos siempre más. Y sabemos, mis hermanos, como lo mencionábamos, que todos estos derechos que estaban regidos desde la antigüedad, que va civiles y de la familia, tienen su origen en la conciencia humana, que tiene su origen en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios. Algo que ahora está muy escaso. Y eso no hace falta mucho demostrarlo, nomás viendo a nuestro alrededor cómo están las sociedades, cómo están nuestras naciones, cómo están nuestras vecindades, nuestros vecinos, ¿verdad? Incluso nuestras iglesias. Y por eso muchas de las leyes que ahora consideramos que estaban unidas al pensamiento de Dios, en este último siglo la están rompiendo, modificando para mal, alejándose de los preceptos bíblicos. Y eso no es casualidad, mis hermanos. Eso tiene que ver con la lucha espiritual, la guerra espiritual que estamos viviendo con este mundo. El mundo, mis hermanos, también tiene sus reglas en sus usos y costumbres. O sea, esto es como el deterioro de las leyes civiles y familiares se han deteriorado, pero también desde antaño hay usos y costumbres, tradiciones del mundo que son como reglas que no están escritas. Claro, en la antigüedad la moralidad era muy importante. Ahora eso ya queda en gran duda. Los usos y costumbres que el mundo cada vez más jalan, y en especial a los jóvenes, a nuestros hijos, son cada vez más contrarios a la palabra de Dios, más contrarios a lo que piensa el Señor de cómo debemos de vivir. Y en estos últimos tiempos, claro, estos usos y costumbres del mundo han tomado cada vez más relevancia, mis hermanos, más y más. Estas máximas o principios fundamentales del mundo, nosotros realmente no somos ajenos. Claro, la Biblia dice bien claro que nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. No podemos ser ajenos a lo que el mundo plantea. No, ya soy cristiano, ya soy puro espíritu. No, no. Aquí estoy todavía en mi carne, no me he muerto, ¿verdad? Mi familia también vive en esta tierra, ¿verdad? Y tenemos que interactuar con los vecinos, en el trabajo, ¿verdad? En la calle, en eventos, etcétera, con gente del mundo. O sea, la máxima es que sí, que no somos de este mundo, pero seguimos viviendo este mundo. Entonces, no debemos de ser ajenos a ella, ya que nosotros vivimos en ellos, en este mundo, fuimos a la escuela en este mundo y trabajamos e interactuamos con este mundo. En alguna manera, usted póngase a pensar cómo es este interactuar con el mundo le ha influido y va a ver cómo este mundo más deteriorado puede influir para peor a sus hijos. Vamos a citar cuatro máximas, vamos a resumirlas en cuatro máximas que yo categorizo como son los usos y costumbres mayores que el mundo plantea, nos plantea a nosotros y claro, a nuestros hijos que están en proceso de desarrollo, ¿verdad? De formarse como cristianos y como personas. Y estas cuatro máximas, la primera es del mundo, es confía en ti mismo. Uno ve esto como el tema psicológico de preferencia, gurús de autoayuda, libros de todo tipo de crecimiento personal o profesional, ¿verdad? Hablan de ese confía en ti mismo. Una y otra vez en las redes sociales habla de que si una persona anda mal y anda es porque ha perdido la confianza en sí mismo. Debe recuperar el confiar en sí mismo. Y habla mucho de esta primera máxima. Nosotros como cristianos y como padres debemos de estar alertas de este tema. El segundo punto o máxima o uso y costumbre que el mundo plantea a nuestras familias es muéstrate fuerte e inteligente.
Nunca dejes ver a otros tus debilidades. Aún si tienes que mentir, exagerar tus virtudes, muéstrate fuerte. Y eso sale de un libro muy conocido que yo leí cuando era joven, El arte de la guerra. eh, y es, híjole, ese libro es tan, tan leído, así como el de Maquiavelo, ¿no? El Príncipe y todos esos temas de libros, y que influencian de una manera dramática, yo le digo, a muchas mentes, ¿no? Muchas mentes cristianas estoy hablando. Y, ay, ¿qué tiene mostrarse fuerte, inteligente? Ahorita vamos a ver cuál es el trasfondo de todo esto, porque vamos a ver qué piensa Dios acerca de cada de estos puntos. El punto 3 de los usos y costumbres que nos plantea el mundo dice, confía ahora en los hombres ricos y poderosos. Ve por sus ejemplos y síguelos. Eso también está lleno, por eso está lleno de libros de biografías, ¿no? A mí me encantaba leer muchos de esos libros de biografías y plantean como héroes, ¿verdad? A mucha gente, no como la Biblia, ¿no? Vieron que en la Biblia plantea a los héroes, a los campeones de la fe, pero con todo y lo malo, ¿verdad? Con todo el paquete completo. Pero vemos esos libros de biografías y muchas veces nomás plantean lo bueno nomás. Y este tercer punto es confía en hombres ricos y poderosos, ¿verdad? Porque si es rico y famoso, pues se lo ha ganado, dice. Él ha confiado en sí mismo. Bien merecido lo tiene. Y tú deberías de aprender de ello. Esa es la manera, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estudié pues negocios, finanzas, y me acuerdo que esto era una de las máximas tremendas. Y veíamos a que este Warren Buffett, que este Carlos Slim, veíamos todos los ejemplos de estos grandes magnates y poderosos, ¿verdad? Eh, pero ahora hasta eso se ha diluido, ¿verdad que sí? Ahora son famosos si salen en las redes, si tienen muchos seguidores en las redes sociales. ¿Sí se da cuenta de eso? Que se ha degradado incluso el nivel de personajes ricos y famosos que el mundo plantea que hay que seguir. Se ha degradado en todo sentido la palabra. Incluso nomás esta gente, pues son gente que realmente sin ningún background, o sea, sin ningún nada, y ahí andan hablando de temas científicos, temas de moralidad, de hacer leyes, pero, pero no, nomás porque tienen muchos seguidores. Bueno, y el cuarto punto, para no hacerla larga, el cuarto punto de máximas del mundo, el cuarto punto es el famoso, el fin justifica los qué, los medios. El famoso hay que transar para avanzar. Aquí mexicanizándolo, ¿verdad? Eh, el fin justifica los medios. No importa qué métodos o formas utilices para alcanzar el éxito, hazlo, porque las oportunidades son escasas. No dejes pasar el tren de la prosperidad. Por eso, políticos de todos los tipos y colores ideológicos se pelean y luego se alían, se amigan, se vuelven a pelear. Pues ahí estamos viviendo muchas cosas similares hoy día. Por eso la corrupción en todos los ámbitos, porque si no aceptas el dinero sucio, mm, pues eres un tonto, un ingenuo, y te vas a rezagar, no vas a avanzar. Por eso aquí en México el narcotráfico tiene tanta adherencia. Yo recuerdo una vez cuando fui por negocios ahí a Sinaloa y, y me sorprendí tanto en que tenían endiosado al Chapo Guzmán. Lo tenían al Chapo, híjole, era un dios, porque él en esa región pues daba despensas, repartía dinero y ayudaba ahí a muchos pobres y daba limosnas, etcétera, etcétera. Y, y lo endiosaban de una manera que a mí me sorprendía, ¿verdad? Eh, Fíjense, ahora otra cosa que a mí me sorprende, y esto habla también del deterioro, pero estamos llegando a niveles ya drásticos, increíbles, que hace siquiera un par de décadas era imposible de concebir en nuestras mentes. Ahora hay hombres y mujeres, atletas.
atletas de alto nivel, olímpicos, medallistas, famosos mundiales, que andan en OnlyFans. O sea, ¿sabe? Esa es la plataforma en donde gente famosa se desnuda, ofrece sexo de diferentes grados para ganar dinero, fíjese. Y eso hasta hacen anuncio, OnlyFans, ¿verdad? Hacen anuncios. Ya no hay pudor, ¿verdad? Dicen, no lastiman a nadie y ganan dinero honradamente. Me acuerdo que también una famosa actriz de Hollywood vio que su hija de 18 o 19 años se metió a OnlyFans y ganaba cientos de miles de dólares mensuales, millones anuales. Y ahí puso en las redes sociales, pues yo también me voy a abrir uno. Y se abrió uno. Y después hasta salían juntas. O sea, un desastre, mis hermanos. El mundo, mis hermanos, tiene estas reglas no escritas, sus usos y costumbres. Y estos, mis hermanos, entendámoslo bien, son contrarios al pensamiento de Dios, a lo que está escrito en la Biblia. El Señor mismo nos los advierte a través de su palabra, claro, lo deja por escrito y lo expresa por medio, en esta ocasión, del apóstol Pablo dice que esta enemistad entre lo que nosotros denominamos el mundo y la doctrina y el pensamiento de Dios, la Biblia. Vayamos juntos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Primera de Corintios 1, 28. Usted sígame en su traducción, yo se lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así, versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Se da cuenta? En otra traducción dice así, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada, según el mundo, claro. Prefirió Dios todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Se lo repito, prefirió Dios todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. La manera de Dios de hacer las cosas en esta vida, en este mundo, los usos y costumbres de Dios son contrarios a lo que el mundo normalmente nos plantea, a sus usos y costumbres del mundo. Lo que el mundo plantea, que recién veíamos los 4 puntos, confía en ti mismo, el primero, Dios lo cambia por confía en quién, en el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el creador de los cielos y la tierra. Jesús dijo en Marcos 11, 22, tengan fe en Dios. ¿En qué tengan fe? En Dios, no en nosotros mismos. Confiar en Dios es dejar de confiar en mí mismo. Si te das cuenta, no se pueden las dos cosas. Es dejar de confiar en mis capacidades, en mis razonamientos, en mi bondad. Y es darle ese lugar único que solamente Él se merece, porque Él sí puede, Él sí es bueno. Y fíjense, no puede haber dos señores en nuestras vidas dominando, rigiendo, ¿verdad? No puede haber. La misma Biblia nos los advierte que no. No puedo yo decir, soy cristiano y después andar según los usos y costumbres de este mundo. Porque sí voy a menospreciar a Dios. Voy a terminar así. El salmista dice en el Salmo 37:5, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer, Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la manera que Dios quiere del cristiano, del que le confía en Él, su vida, todo, su familia. El mundo, en el segundo punto que dijimos, que el mundo nos planteaba que muéstrate fuerte, inteligente, ¿verdad? Nunca dejes de ver tus debilidades a los otros. Pero Dios lo cambia. ¿Por qué? Por Dios ha elegido
lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1:26. Lo voy a leer ahora. Primera de Corintios 1:26, palabra de Dios para todos. Presta atención, por favor, mi amado hermano, hermana. Primera de Corintios 1:26, palabra de Dios para todos, dice, ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. ¿A quién ha llamado? A los débiles, a los de pocos recursos. 27. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo todo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Amén, ¿no? O sea, en la Reina Valera dice, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. En el tercer punto, ¿qué decía que el mundo nos dice? ¿Qué nos dice el mundo? Confía en los hombres ricos y los poderosos. Ves los ejemplos de ellos y síguelos. Y algunos, pues confiábamos ni en gente tan rica ni tan poderosa. Y lo triste era que para nosotros era mejor que confiar en Dios. Y eso realmente, a mí yo me acuerdo de esos tiempos míos y me avergüenza decir, híjole, ¿cómo puede ser que yo confiaba más en un socio, en un proveedor, en un cliente, más que en mi Dios, ¿verdad? Y el Señor nos dice en este punto en Jeremías, vayamos a Jeremías en este punto, en este tercer punto de lo que el mundo nos plantea, el Señor nos los cambia en Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, seguimos en la Reina Valera actualizada, dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Claro, cuando yo confío en el hombre, me aparto del Señor. No puede haber dos señores, ¿verdad? Y el Señor, uno puede decir, híjole, híjole, qué tremendas palabras del Señor. Y es verdad, pero siempre el Señor eh, nos da la esperanza. Y aquí, en el mismo pasaje, unos versículos después, nos indica el camino para la bienaventuranza. En el versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y después dice en el versículo 8, será como un árbol plantado junto a las aguas que se extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. O sea, citando el Salmo 1, ¿verdad? En Isaías 2:22, no lo busques, se lo leo rápido. Dice, dejen de confiar en el hombre, nos dice, que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro. En el Salmo 118, versículos 8 y 9, volviendo a la Reina Valera actualizada, Salmo 118:8 dice, mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Ahí está. Y por último, el mundo se excusaba con esta máxima de decir, el fin justifica los medios. O sea, no importa qué medios, si el fin es bueno, está justificado. Dios va en contra de eso.
Y Dios nos aconseja así. Y este es un pasaje, busquémoslo juntos, mis hermanos, importante, en Gálatas, Gálatas capítulo 6 versículo 9. Lo voy a leer en la traducción viviente y dice así, Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Vieron qué diferente es el consejo de Dios? No nos cansemos de hacer el bien. Si le importa al Señor, ¿qué hacemos? Y dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Esa es la manera de Dios. Esto lo dice en un contexto previo, fíjese, contexto previo en Gálatas 6, donde nos advierte que Dios no puede ser burlado. Y en el versículo 7 dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Nos está advirtiendo. O sea, yo no puedo andar haciendo todo tipo de males para un bien bueno. Dios dice, si haces todo tipo de males, vas a cosechar lo que siembras. Y mi ley no puede ser burlada. Si utilizas medios que dañan, lastiman a un tercero, al prójimo, e igual lo haces para obtener un rédito, una ganancia personal o incluso una ganancia de bienes, ¿verdad? Para bien de otro, ¿verdad? No importa. El Señor te dice, deja de hacerlo, porque nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Cosecharás tu siembra. Romanos 12, acompáñame ahora a Romanos capítulo 12, versículos 16 y 17, no, al 21. Eh, en la traducción viviente lo voy a leer. Romanos 12, 16 dice, vivan en armonías unos con otros. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y nunca es nunca, mis hermanos. Nunca es nunca. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas en todo momento. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y después en el versículo 21, un poco más abajo, dice, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¿Cómo podemos vencer el mal? Mucha gente dice, ay, hay que irse a un monasterio, ¿se acuerdan? O hay que encerrarse, hay que dejar el internet. No, no, no. Venzan el mal haciendo el bien. Al hacer el bien, uno deja de hacer el mal, significa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta especialmente cómo chocan estos dos pensamientos contrarios? Lo que el mundo plantea y lo que plantea el Señor. Muchos son los que andan pensando que siguen el pensamiento de Dios, la Biblia, pero en verdad viven en armonía y en total sintonía con el pensamiento del mundo. Ahorita que Toby, mi hijo mayor, anda en la universidad, aquí del otro lado, con ustedes, por esas zonas, eh, él ve que todos los compañeros de la universidad tienen en sus redes sociales un pasaje bíblico. Pues generalmente Filipenses 4:13, ¿verdad? Romanos 8:28, Juan 3:16, pero después ve cómo viven ellos, y no es crítica, sino estamos hablando de una realidad para edificar, ¿verdad? Nuestra experiencia. Eh, y me dice cómo ellos viven realmente. Volvemos, ponen el pasaje bíblico, pero viven ahí con la novia fornicando, después en la tomadera, ya empezando los vicios, ¿verdad? Y yo le dice, ahí en la universidad van formando los vicios. Yo recuerdo que yo era muy deportista hasta que llegué a la universidad y ahí empecé a fumar, a tomar y a innumerables cantidades de vicios. Y es lo que siempre, pues yo le advierto y le enseño a mi hijo, ¿verdad? En que son cosas que uno debe estar alerta como padres. Y qué bueno que los hijos también estén alertas y no estén mezclados en sintonía con el pensamiento del mundo.
Nosotros como padres muchas veces quedamos muy cortos de la meta, de las obligaciones que tenemos delante, que tenemos con nuestros hijos delante de Dios. Porque usted sabe que va a rendir cuentas de todo lo que el Señor les dio. ¿Y qué nos dio a los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Pues nos dio a nuestras esposas, los hombres, ¿verdad? Y a través de nuestras, con la unión de nuestra esposa, nos dio hermosos hijos. Pero es por ello, mis hermanos, que este vínculo de adopción que debemos de establecer nosotros de nuestros hijos, o con el mundo o con Dios. Nosotros somos realmente, como diríamos en términos modernos, los influencers mayores de nuestros hijos. Debemos de estar alerta, debemos de estar al pie del cañón, como dicen, ¿verdad? Es por eso que este vínculo de adopción de nuestros hijos con el Padre Celestial, nosotros somos los que debemos de facilitar ese vínculo de adopción que hablamos en el pasaje ancla del día de hoy en Romanos capítulo 8. Pero muchas veces los padres cristianos estamos permitiendo que nos roben a nuestros hijos. El mundo está estableciendo y debajo de nuestras propias narices los vínculos necesarios de adopción de nuestros propios hijos con el mundo. Los valores que nosotros aquí acabamos de exponer son los que ya nuestros hijos, muchos de nuestros hijos tienen. Y esos son el papel, el documento de adopción, mis hermanos, que el mundo plantea a sus hijos. Eh, Poco a poco, mis hermanos, es esto. No es que de repente llevan y nos arrebatan a nuestros hijos. Poco a poco nos roban a nuestros hijos que nacen en familias cristianas, pero son adoptados por el mundo, porque los valores del mundo les hemos sembrado. Muchas veces los padres cristianos dan ejemplos de estar vinculados al mundo. Yo puedo estar trabajando en este mundo, puedo estar asociado a este mundo en el sentido de estar trabajando y relacionándome con gente del mundo, pero yo no soy de este mundo. Y es un ejemplo principal que debemos de enseñarles a nuestros hijos. Pero la realidad triste, y es triste realmente, del cristianismo moderno, y más en Occidente, porque no es tanto ahí en el Medio Oriente, en África, en donde los verdaderos cristianos sí la están sufriendo, ¿verdad? Ahí en el país del norte de mi país, en Corea del Norte, pues sí, las familias cristianas pues son muertas por ser cristianos. Pero aquí en el Occidente, en este ayornamiento, ¿verdad? En esta no persecución, ni en este estar tranquilos, eh, yo siempre lo he dicho, el cristianismo funciona mejor en la persecución, ¿no? Eh, pero el tema aquí es el cristianismo en el occidente, pues sí, eh, ha habido un deterioro de los valores cristianos, los han mezclado con los valores de este mundo que acabamos de mencionar. Y por eso los principios bíblicos no funcionan. Y cuando los principios bíblicos no funcionan porque nosotros nos hemos mezclado con el mundo, tendemos a echarle la culpa a Dios. Ay, Señor, yo te pido y te hago esto y yo no veo que actúes en mi vida, no obras. Yo muchas veces le digo a mi congregación, vivamos en los milagros del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando uno anda recto en sus caminos, Él es fiel a sus promesas. Él no miente. Y vemos todos los días, yo me puedo parar acá a hablar de esta pequeña congregación que Dios me dio el privilegio de pastorear. Y hay tanta gente con tantos milagros, incluso en mi vida. Pero bueno, por falta de tiempo lo dejaremos para otra ocasión. Volvamos. Los principios bíblicos son los que nosotros debemos de sembrar, porque como dice ahí en Gálatas 6:7, se cosecha lo que se siembra, se cosecha lo que se siembra. Entonces la pregunta del millón sería, ¿quién quiere dar en adopción a sus hijos? Pues nadie, nadie. Pero entonces, ¿por qué permitimos que el mundo se lleve en adopción a nuestros hijos de esa manera? El Señor dice, nos prestó momentáneamente.
para que a nuestros hijos, para que los instruyamos, seamos sus maestros, los instruyamos en el camino del Señor y que así pasen a ser adoptados por el Señor, pasen a la familia de Dios. En el Salmo 127:3, no lo busque, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. O sea, vamos a rendir cuenta de todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho en esta vida, mis hermanos. Todo. Y eso incluye ser buen o mal padre. Claro, nuestro primer ministerio, nuestra familia. En Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Por eso tenemos que tener bien claro en dónde vamos a dar en adopción a nuestros hijos en ese sentido. A Dios para que sea parte de la familia de Dios o al mundo. No hay otra opción. Si no hemos enseñado con vehemencia, con la vehemencia de vida a nuestros hijos a conocer a Dios, mis hermanos, hay que comenzar a hacerlo ya. Hay que comenzarles a darles el verdadero valor de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay que decirle que esta palabra de Dios, ese libro, no es un libro más, no es una biografía de Jesús, aunque claro, habla de Jesús. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y dice que es útil ¿para qué? Para saber qué es verdad, hacernos ver qué está mal en nuestras vidas, nos corrige, nos redarguye, para que sepamos si estamos equivocados y nos enseña a qué, a hacer lo correcto, dice la palabra en 2 Timoteo 3:16. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y debemos de enseñarlo esto a nuestros hijos de una manera vehemente. Y no soy extremista o menospreciamos como muchos hacen hoy día la palabra de Dios. Recordemos que menospreciar la palabra de Dios no lleva a una vida en la bendición que el Señor tiene preparada para sus hijos. ¿Se acuerda el ejemplo del sacerdote Elí, el que fue el maestro del profeta Samuel, el juez Samuel? Bueno, vayamos a Primera de Juan, perdón, de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2 versículo 12, Reina Valera actualizada, sigo leyendo. Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Fíjese, no podían vivir en santidad, obedecer a Dios, ya que no conocían verdaderamente a Dios. No habían entrado en una relación personal con el Señor. No había temor de Dios, no le respetaban. Por eso eso los llevaba a hacer cosas terribles en frente de Dios. Con sus ofrendas, dice ahí en el versículo 17, en 1 Samuel 2, que dice que estos hijos de Elí trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. O sea, todo lo santo que es de Dios, ¿verdad? La alabanza, la adoración, ¿verdad? La palabra misma de Dios, la convivencia en santidad, edificándonos unos a otros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todo eso era vano, irrelevante. Pues si nuestros hijos, esta es una referencia también a nuestros hijos, no, si nuestros hijos también como los hijos de Elí no conocen al Dios que creó el universo, no conocen a ese Dios que nos ama tanto, tanto, que puede dar a su unigénito hijo para que muera por nosotros, mis hermanos. Cuando no conocemos a ese Dios lleno de amor por nosotros, hay una falta total de irreverencia a todo lo que es de Dios. Fíjense que
Eso lleva siempre a una vida falta de moralidad, como la que estamos viviendo hoy día en todas las familias, en todo lo que es esta sociedad moderna. En el versículo 22 dice que Elías era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Miren qué hacían los hijos. Actos terribles, espantosos de inmoralidad. El padre, ¿qué dice aquí? Sabía, Elí sabía todo lo que, las cosas feas que estaban haciendo sus hijos, y era muy indulgente, la palabra indulgente, ¿no? Eh, Miren, cuando uno como padre es indulgente con sus hijos, eso no es amor. Recuerde, el amor es protección. No es como el amor, ¿veo? Que plantea el amor del mundo. O sea, ay, el amor es solamente pues, dejar pasar todo. Sí, sí, sí. Tiene un aspecto también de perdonar el amor. Pero el amor no es indulgente en sí. El amor es protección, de cuando algo está mal, cuando uno lo ama, le tiene que decir que está mal. Le tiene que decir que está mal eso. Eso en la jerga bíblica se llama disciplina. Y en la Biblia bien claro dice que la disciplina del Señor es amor y que Dios disciplina a los que Él toma como hijos porque los ama. ¿Y por qué eso va a ser diferente en nosotros, padres? Claro, nosotros tenemos que tomar esa paternidad de Dios como si fuese nuestra y aplicar lo mismo. Cuando yo soy indulgente con mis hijos, los consiento en demasía, yo no aplico la disciplina como Dios lo haría. Entonces no estoy ejerciendo mi deber como padre, por lo que mis hijos en verdad pues no tienen un padre en función. O sea, un barco sin capitán va a la deriva, sin ancla. Y como vos, la silla del capitán, ¿verdad? Del barco, la silla del padre está vacante, pues el mundo toma el lugar como tal, adoptando a mis hijos. El mundo termina adoptando a mi hijo, que yo no estoy criando según me lo demanda el Señor, así como el sacerdote Elí. ¿Y qué les pasó al sacerdote Elí a sus hijos? Pues nada, entonces pues hagámoslo lo que sea, ¿verdad? Seamos a la manera del mundo, amoldándonos al mundo, no. ¿Qué pasó ellos? Con ellos murieron de una manera, o sea, antes de tiempo. Les fue quitado también el sacerdocio y hubo una maldición generacional en la familia del sacerdocio de Elí. Y el Señor dijo su célebre frase con respecto a esto. Dice, yo honraré a los que me honran. ¿A quién honra el Señor? A los que le honran. Pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjese. Ni aún, mis hermanos, siendo fieles a Dios, como lo fue el sucesor del sacerdote Elí, el juez Samuel, el que ungió a David. Este fue un gran profeta de Israel, ¿verdad? Un juez de Israel, un sumo sacerdote, ¿verdad? Sus hijos, pues, tomaron también el mal camino. ¿Cuánto más entonces debemos de esforzarnos nosotros como padres para esforzarnos en enseñarles los caminos del Señor, los preceptos y mandamientos del Señor, a que conozcan más de este Padre celestial que tanto nos ama? ¿Cuánto más debemos de hacerlo? Miren, cuando el Señor entregó su ley al pueblo de Israel, muchos le pierden el hilo ahí de lo que es más importante en eso. En verdad, le estaba entregando, cuando le entregó la ley a su pueblo, al pueblo de Israel, le estaba entregando el acta de adopción, mis hermanos. El acta de adopción. Vayamos junto a Deuteronomio capítulo 6, versículo desde el 6. Deuteronomio 6:6, seguimos en la Reina Valera actualizada y dice así, la palabra de Dios dice, estas palabras que yo te mando estarán, ¿en dónde? En tu corazón. Dios dice, estarán en tus obras, en tus sacrificios. No, 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 no.
Mis mandamientos es para que me conozcan desde tu corazón, como toda relación genuina y personal debe de ser, desde el corazón. Versículo 7: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es medio una hipérbole, pero habla de la importancia de continuamente, constantemente estar predicándoles, enseñándoles la palabra de Dios. No es solamente el pastor el domingo o el miércoles o el jueves, no sé cuándo se reúnen entre semana. No es solamente cuando van a la iglesia a congregarse. Claro, es parte importante, pero la más importante es en la casa, mis amados hermanos. Y no se vale eso, ay, que yo no sé enseñar. Si el Señor le dio paternidad, le dio hijos, es porque le dio también la capacidad. Si no, Él sería un padre negligente. ¿Y usted le va a llamar padre negligente al Señor? ¿Verdad que no? Él le dio toda la revelación completa, le dio siervos, pastores en su congregación, hermanos en Cristo también para edificar. Usted no tenemos excusa para decir, yo no soy buen maestro. Por eso dice, la repetirás, o sea, por lo menos repítela, siéntalos y háblale en la Biblia. Antes, en las iglesias, en las primitivas, ¿sabe cómo era el predicar? Nomás abrían el papiro, ¿eh? ¿Y qué hacían? Pues nomás decían la palabra, nomás citaban las citas bíblicas, las escrituras. De esta manera el Señor, cuando entrega su ley, bien dice estas palabras, yo te mando para que estén en tu corazón. El Señor estaba planteando ¿qué? La adopción de su pueblo y les mandaba que cumplieran sus obligaciones como hijos, pero desde el corazón. Porque ahí en el previo dice en el versículo 5 en Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? El primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el contrato de adopción del Señor con sus hijos, mis hermanos. Cuando usted le enseñe la ley, no le enseñe los 10 mandamientos y no se puede hacer esto y haz lo otro, pero no le enseña por qué. Porque amas mucho a Dios, porque has entendido cuánto Él te ha amado. Primeramente, es entrar en una relación padre-hijos con el Señor, con el Dios creador del universo. ¿Basados en qué? En el amor. Porque toda relación personal que el Señor quiere es de amor, porque Dios es amor. Dios sabe que pero también Dios sabe que nuestro corazón, pues no es una fuente de fidelidad, ¿verdad que no? Tampoco de amor. Al contrario, sabe que batallamos con este tipo de conceptos de fidelidad, de bondad, de misericordia. Batallamos con la verdad misma y tendemos a amar al pecado. Tendemos a amar lo que el mundo nos ofrece. Por eso nos advierte bien claro el Señor a lo largo de todas las escrituras que no amemos al mundo y lo que el mundo nos ofrece. Las máximas, los usos y costumbres del mundo, no los amemos, sino le amemos a Él, que Él nos ha amado primero. El resumen de este planteamiento del Señor lo ha escrito muy bien el apóstol Juan en su primera epístola, la primera de Juan 2:15. Lo voy a mencionar rápidamente porque ya hay que empezar a cerrar el mensaje. En primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y quiero recalcar esto. Si uno está en una relación con el Padre, amando al Padre, no puedo amar dos cosas a la vez, eso es. Pero si yo estoy amando al mundo, tampoco voy a poder amar al Padre realmente, de corazón. Todo, cuando yo estoy amando las cosas de este mundo, ¿qué va a pasar? Mi corazón siempre va a estar que tendiente a este mundo, porque amo este mundo. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida van a dominar en mi forma de vida. Todos esos 4 principios, máximas, usos y costumbres que el mundo plantea, ¿se dan cuenta? Son justamente estos, lo que el mundo nos ofrece.
Pero el mundo está pasando y sus deseos, dice en el versículo 17 en 1 de Juan 2. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque la relación con Dios de padre e hijo es eternal, nunca va a morir. Y para entrar en esta relación de adopción de padre e hijo con el Dios único y verdadero, primero, ¿qué dice? Debes de conocerme. Por eso, leer la palabra de Dios de día y de noche, repetirás la palabra de Dios de día y de noche en el camino y en la casa. Y porque si en verdad le conocemos a Dios, vamos a terminar enamorándonos de Dios y entrar en una relación, ahora no como Dios y criatura, sino como padre e hijo. Algo espectacular. A veces póngase a pensar, mi amado hermano, poder entrar en una relación de padre a hijo, nosotros que no somos nada, somos polvo, y entrar en una relación de padre a hijo con el Dios vivo. Es increíble, es increíble. Yo a veces digo, no me entra en la cabeza eso. Por eso, hacer conocer a Dios a través de su palabra, ¿eh? Es adoptar a nuestros hijos al Dios que los ama tanto, que entrar a esta relación de padre a hijo, como si fuese una relación de padre e hijo biológica que tenemos ahora con el Dios vivo. Por eso Él nos envía, cuando empezamos esta relación personal con Dios desde el corazón, conociendo el amor de Dios, Él dice que nos envía al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Para qué? Para tener la misma simiente espiritual con el Señor. ¿Se da cuenta? Es como un sello, ¿verdad? Un sello de adopción, como leímos en el pasaje principal. La semilla espiritual sembrada en nuestro espíritu. Qué hermoso concepto. Y yo creo que con ese mismo concepto, que es la que habla el pasaje principal de hoy, de Romanos 18, Romanos 8, perdón, en el capítulo 15, lo voy a leer y con eso terminamos. Dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos. Ahora sí, como simiente, misma simiente con Dios, unidos a Dios en una relación íntima y personal con el Dios. Y por eso podemos clamar, Abba, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y especialmente quiero orar por sus hijos porque este mundo cada vez está más oscuro y el Señor nos los advirtió, ¿verdad que sí? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Oremos para que Dios adopte a nuestros hijos, a los que no están nacidos del Espíritu de Dios todavía, y para los que están, que no sean influenciados por este mundo, sino que nosotros seamos herramientas del Señor para que el Señor siga ejerciendo la influencia, sea el influencer número uno, ¿verdad?, en la vida de nuestros hijos. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra tuya, Señor. Sabemos que el mundo no para. De día y de noche está atrás de nuestros hijos para que sean adoptados por Satanás. Señor, sabemos que lo que el mundo plantea es contrario a lo que tú planteas. Sabemos que debemos de vivir vidas apartadas de lo que el mundo plantea, Señor. Y sabemos que ese ejemplo debemos de darlo a nuestros hijos. No solo enseñarles de tu palabra, sino que vean cómo vivimos, como nosotros mismos, como hijos adoptados tuyos, Señor. Señor, te damos gracias por cada una de las familias que están escuchando, Señor. Bendecimos en tu santo nombre a todos los hijos, Señor. Hay hijos que pueden estar alejados de tu palabra. Hay hijos que se han humillado ante ti también, Señor, y nos alegramos con ellos. Padre, alejados o entregados a ti, sabemos que el mundo sigue su influencia maligna en ellos, pero sabemos que tu sello de adopción es poderoso, mi Dios. Ayúdanos a hablar tu palabra de día y de noche, con ejemplo y en boca, en palabra, mi Dios, para que nuestros hijos cada día crezcan más fuertes y sean más que vencedores en esta lucha espiritual
que se libra cada día, mi Dios. Sabemos que nosotros ya estamos del bando vencedor, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Amén, amén. Gracias, Pastor Mario, por la palabra. Creo que ha sido muy clara y el desafío es grande, aunque a veces creo que lo ignoramos, ignoramos la magnitud de la batalla que se está viviendo por nuestros hijos. Tarde o temprano, ahorita los vemos chiquitos, pero tarde o temprano ellos se van a enfrentar a esas decisiones de qué hago, ¿no? Me voy en pos del mundo o sigo a Cristo, aunque pierda cosas materiales. Y bueno, pues creo que esto ha sido muy puntual para todos nosotros, en especial para nuestra congregación. Somos una congregación joven, con muchos niños, de familias grandes, numerosas, Gloria a y bueno, Dios. anhelamos y oramos para que la próxima generación pues continúe así firme y fiel, aún más que nosotros al Señor. Amén. Así que bueno, muchas gracias, Pastor, por compartir Amén. la palabra, gracias por la charla. Les mandamos saludos a nuestros hermanos por allá en Casa de Oración Vicente Guerrero, a tu familia muy amada. Y bueno, pues a todos, gracias por permanecer conectados. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches.